Jorge, ¿cómo andas? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bien, salvo la angina por claro. el aire acondicionado, bien. Bueno, pero entre que andás por el campo, que debes andar al rayo del sol seguro en algún momento, y uno después, bueno, el calor y todo lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo está repercutiendo? Ya que sos hombre de campo, te empiezo a preguntar por ahí. Muy mal. Bravo. Para el campo, la verdad, yo no recuerdo un año tan feo como este. Tremendo, tremendo, porque veníamos ya de un periodo seco. Y ahora estamos en una sequía feroz prácticamente. Tremendo. Yo no sé los millones de kilos que en esta zona, por lo menos que es la que yo ando, se han perdido, tanto de soja como... Ya el trigo, por ejemplo, que fue la cosecha de verano, ¿no? De grano fino, fue un fracaso. Y ahora va a ser un fracaso la cosecha gruesa, el maíz y la soja. Y lógicamente el pasto, la hacienda, está todo complicado. Sí. Así que eso desgraciadamente va a repercutir en la economía general, no hay ninguna duda. No, y en lo que sigue después con respecto a que se siembra y demás, no va a quedar, digamos, la cadena que se va haciendo tiene una repercusión que no va a ser ni siquiera la inmediata, a posteriori también. Exactamente, ese es el problema, no sabemos qué es lo que va a venir, pero esto va a llevar como mínimo muchos meses, si es que se acomoda el tiempo, ¿no? Seguro, vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿cómo estuvo la sesión de inicio del Consejo? Sí, de apertura. Bueno, entretenida, te diría, y hasta un poco aburrida también, ¿no? Se hizo un poco largo. Sí, se hizo muy larga. Qué sé yo, mirá, ¿cómo definir, por ejemplo, el discurso del intendente? Me gustó mucho la Gladys, que la Gladys es tan, ¿cómo decirte?, tan específica, tan puntual en el manejo de las cosas. Yo siempre la cargo a Gladys y le digo, si yo algún día fuera intendente de nuevo, te pongo de tesorera, ¿viste? Pero yendo a lo central, que es el mensaje del Departamento Ejecutivo, yo creo que voy a hablar de dos cosas, de lo que creo que está muy bien y de lo que creo que está muy mal. Está muy bien, se anunciaron muchísimas obras que por supuesto ojalá se puedan hacer y que por supuesto todos sabemos que la obra pública es muy interesante, muy importante, muy necesaria para una comunidad que está creciendo y que evidentemente requiere cada vez mayores servicios. Esto es así. Debemos agradecer de que realmente Roque Pérez pueda tener recursos para hacer toda esa obra pública, que verdaderamente lo ha anunciado muy ambicioso. Yo no recuerdo todo ahora, pero tendría que fijarme en el discurso, fueron muchas cosas. Algunas fueron hasta, te diría en un momento, me tenté de risa porque, por ejemplo, cuando se anunció el espigón en el Salado, donde pueden aparcar botes que pueden llegar navegando hasta Chascomús. Me acordé del famoso cuento de Monetti, que decía, vamos a hacer un puente, y le dijeron, no hay río, pero vamos a hacer el río también. La verdad que me sonó casi excesivo, ¿no? Ojalá se pudiera hacer. ¿Vos viste el proyecto que está para el parque, no, para la ribera del río? No lo vi, pero lo escuché, me enteré de eso el día que lo anunció, la verdad que no lo había visto. Ojalá se pueda hacer, por supuesto. Pero te repito, me sonó en algunos aspectos bastante excesivo. Muy largo, muy lento, pero buenos anuncios. Sí faltaron cosas muy importantes. Yo no pude saber, o no lo escuché, pero no se dijo, por ejemplo, cuántas personas se atendieron en el hospital. No se dijo cuántos kilómetros de camino se arreglaron. Se anunciaron que están bárbaros, que están inmejorables, pero la verdad que datos, ninguno. ¿Usted cuando aprueban la rendición de cuentas y demás, eso no lo tienen? No, específicamente así no. Como yo te digo porque me pregunto desde mi ignorancia por qué debería haberlo dicho, ¿no? Obviamente, es el momento de decirlo. La apertura de sesiones es donde el intendente no solo viene a rendir cuentas de lo que hizo al público, porque lo hace el Consejo Deliberante porque no hay otra forma, ¿no es cierto? Pero es algo público. Y también expone, digamos, lo que piensa hacer. El discurso fue basado en lo que piensa hacer, ¿no? Que como te dije al principio, me sonó muy importante, que ojalá se pueda lograr. Pero te digo que
tengo mis serias dudas. Máximo en un año electoral. Pero bueno, fue muy largo. Yo llegué a las 8:15 y me fui a las 12 de la noche. Estuve permanentemente sentado tratando de escuchar todo. Mucho no me preocupé porque me habían dejado el discurso ahí abajo de la banca, así que digo, bueno, alguna duda que tenga después la voy a ver. No he tenido todavía tiempo de mirarlo todo, por supuesto, porque ya mañana cierran las presentaciones de proyectos para la primera sesión del Consejo, que es el 14. Pero bueno, eso en general la impresión que yo tuve. Digamos, por ahí quienes estamos en los medios, que vamos siguiendo la noticia y cuando se aprueba algo, cuando se termina, cuando hay una obra y demás, viene siendo el movimiento de la comunidad, digamos, muy distinto a años atrás. Por ahí las aperturas de Gasparini también han sido bastante largas, y quizá también porque el municipio o el ejecutivo creció también con respecto a otras áreas que cuando vos eras intendente no existían, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Es una sociedad completamente distinta. Totalmente, eso es así, es cierto. Pero vuelvo a lo que te decía, hay datos que son imprescindibles conocerlos. ¿Los van a pedir? Veremos. Yo todavía no tuve reunión de bloque, pero seguramente durante el año vamos a preguntar sobre ¿En qué modifica saber cuánta gente pasó por el hospital? Saber cómo está trabajando el hospital, cómo está la salud. Me parece que es un dato fundamental. Cantidad y a veces no tiene que ver con calidad. Las dos cosas, derivaciones, pirocama, importe de la recaudación de la coparticipación secundaria. El tema salud me parece trascendente. Bueno, no se habló prácticamente de ese tema no se tocó. Por citar uno, si me empiezo a buscar en el discurso, seguro que encuentro algunas otras cosas que yo esperaba escuchar, por lo menos, ¿no? Es cierto que el municipio creció mucho, es cierto que se supone que esto va acompañado de los recursos. Yo estoy casualmente ahora revisando algunos proyectos viejos sobre temas así muy específicos, y ordenanzas inclusive, ordenanzas del Ejecutivo que no fueron actualizadas, de ejecutivos anteriores, inclusive anteriores a mí, y ordenanzas muy importantes. Pero bueno, estoy trabajando en eso, claro. Para ver de qué manera puedo aportar algo en ese sentido, ¿no? Para mejorar. Bueno, hubo novedades políticas también, viene habiendo novedades políticas. ¿Cómo cayó el lanzamiento de candidata Carola Ruiz? Por la otra línea vendría a ser, ¿no? Sí, Sería interna a ustedes. Exactamente. Bueno, yo creo que era esperable, uno se lo podía imaginar. Me parece que hubiera estado bueno un poco más de diálogo, pero bueno, no hubo mucho, así que esto no da muchas posibilidades de diálogo a futuro. Pero bueno, sabemos que la herramienta es la PASO y que ahí se definen las situaciones. De todas maneras, yo soy de los que siguen pensando que el diálogo es necesario y que tenemos que seguir buscando instancias de diálogo. Sí, claramente se ven, ¿cómo decirte? Me parece que hay ciertas apresuraciones. Yo creo que no son buenas las apresuraciones, todavía faltan por lo menos un par de meses, un poquito más. ¿Cuándo presentan las listas? Junio, creo. Junio. Falta todo De precandidatos. De precandidatos, sí. Mayo y junio, abril y mayo, bueno, y lo que queda de marzo, todavía hay más de 60 días para poder conversar y para poder ir auscultando, digamos, en la sociedad qué es lo que la sociedad quiere. Bueno, todavía no está definido, ya te digo, en ese sentido no estoy de acuerdo con las apresuraciones. Claramente el Ejecutivo también está en una, para mí, me puedo equivocar, pero yo creo que también está en una actitud muy jugada. A partir del discurso que yo escuché del intendente, me parece que va a ser candidato el intendente de nuevo, el actual intendente va a ser candidato él, el intendente. Me parece, ¿no? Y puedo equivocarme, estoy arriesgando una opinión mía. Sí. Y me parece que allí en esos dos aspectos veo apresuraciones. Pero bueno, está bien. Yo no soy dueño de la verdad. Digo lo que pienso, lo que me parece, y que todavía no ha llegado el momento.
sin duda se va a ir poniendo lindo. Se va poniendo lindo. Se va a ir poniendo lindo. ¿Por qué no hay diálogo? ¿Qué pasó? Hay diálogo, lo que no hay todavía, o no hubo por lo menos, es un diálogo de autoridades partidarias para ver las visiones de los partidos, a ver cómo está la cosa. Es probable que todavía no haya, pues es probable, no estoy seguro, alguna encuesta seria, ¿viste? Algo como para saber más o menos qué piensa la gente. Al Frente de Todos le debe pasar medio parecido también. Hay algunos otros candidatos dentro del Frente de Todos que también han manifestado públicamente su intención de serlo. Y todo esto se va a ir arreglando o no en los próximos 2 meses. Para eso están los pasos. Para eso están los pasos. Es una buena herramienta. Sí, la verdad que sí. Sí. Yo al principio estaba en contra de las pasos. Yo me acuerdo que lo hemos hablado. Sí, a mí no me gustaban las pasos. Me parecía un gasto medio innecesario porque creía que los partidos tienen sus sistemas internos, ¿no? Claro, pero al no tener partidos y ser frentes... Casi ya no hay más partidos. Ser frentes, o sea, partidos hay, pero también dentro del partido se han dispersado... Partiditos que integran frentes. Claro. Yo sí tengo un dicho, digo siempre, los patos se buscan por la oreja. Que los sabemos que no tienen oreja el pato. Que es decir, por el pensamiento. Claro. Y entonces te encontrás ahora con que dentro de los 2 frentes... Hay radicales, hasta peronistas. Sí, peronistas, radicales, conservadores, comunistas, todo en el mismo frente. Y en el otro frente también hay peronistas, radicales, conservadores. Por eso los patos se buscan por la oreja. O sea que se elige por ideas, porque también puede haber distintos pensamientos o formas de actuar, pero mucho por la cara de quien lidera, ¿no? Y más en un pueblo como el nuestro, donde todavía, gracias a Dios, nos conocemos todos. Pero vos fíjate lo que pasa arriba. Sí. Fíjate arriba, se están matando, en los 2 frentes. Y ustedes en lo que es Cambiemos Juntos, ¿tienen ya determinado con quiénes van a ir en cuanto a lo que es provincia y nación? Dentro de las líneas que hay, ¿no? Bueno, esta es una opinión partidaria, ¿no? Yo como referente de la coalición cívica que estoy en este frente, yo diría que no. Porque nosotros estamos en un proyecto local. Nosotros tenemos un proyecto local. Nosotros queremos llegar al municipio. Y lógicamente tratamos de tener diálogo con todas las líneas internas que se están moviendo dentro del larretismo, el burrichismo, el vidalismo. Yo no puedo opinar quién puede ser mejor candidato a presidente, la verdad. Por supuesto. Pero después van a tener que decidir a quién acompañan, en qué lista van. Obviamente. Eso. Igual la gente tiene derecho a cortar en todo caso, ¿no? Por supuesto, también, sí. ¿Y ustedes tienen quién va a ser candidato o todavía no? No está totalmente definido. No nos digas quién, pero por lo menos decís si ya lo tienen. No está todavía totalmente definido, no. Pero sí tenemos, digamos, hay muchas personas que sabemos o pensamos quién puede ser, pero todavía no puedo decirlo. Claro, está bien. Bueno, Juancho dijo que es su sueño, o sea que él con esa aspiración sigue. Sí, Juancho tiene esa aspiración. ¿Cómo ves la calle? Todavía capaz que no empezaron a recorrerla. No, yo para nada. Ando por el clima, eso va a demorar un poco también. Haciendo mis cosas. Sí, claro. Hoy viste que las campañas cambiaron tanto. Sí, son más digitales. Por las redes, digitales. También hay que caminar la calle, pero la calle se agrandó mucho, hay muchos barrios, hay muchas caras que uno no conoce, más yo que soy una persona mayor, por no utilizar otra palabra, pero sí, cambiaron mucho las campañas, pero bueno, va a ser interesante como toda campaña, y yo siempre digo, siempre va a haber un intendente, siempre va a haber un gobernador, siempre va a haber un presidente. Sí, te dejo. Puede ser uno que nos guste más o que nos guste menos, pero a ese tenemos que ayudarlo porque es por el bien de todos. Y estamos en 40 años de democracia. Me pareció muy bueno lo que dijo el intendente, ahora que decís eso, en ponerle el nombre de Raúl Alfonsín al recinto. Me parece bárbaro. Seguramente debe entrar algún proyecto, si no entra, lo voy a presentar yo en la próxima. Ustedes habían presentado, de hecho me parece que el segundo lo presentó Juancho. Sí, creo que sí. Sí, yo estaba entre Juancho o Leandro, ayer consulté y creo que fue Juancho el segundo, el primero que la ciudad Bade. Sí, creo que sí, me parece sí, porque más allá de las ideologías, sin ninguna duda, yo siempre aconsejo que lean el libro Una temporada en el quinto piso, que le regaló Cristina a Alberto el día del cumpleaños.
que tiene mucho que ver con el problema financiero y económico que tuvo el gobierno de Alfonsín. Sí, sí, bueno. Pero ahí vas a comprender realmente la realidad que vivimos en aquel momento. Yo el otro día creo que lo dije. En 1983 yo tenía 31 años y fui concejal. Escuchaba a Alfonsín que decía, con la democracia se cura, con la democracia se come, con la democracia se educa. Y salíamos a la libertad, porque no teníamos libertad, que es el don más preciado del ser humano, que nos permite esto, que vos y yo podamos estar acá hablando y diciendo lo que pensamos, con respeto, por supuesto, pero diciendo lo que pensamos. Que no va a venir ninguno a secuestrarnos ni a matarnos. Que tengamos un medio de comunicación. Que tengamos un medio de comunicación libre, que podamos andar libremente por la calle. Sí. Y la verdad es que el fervor que había en aquel momento, el fervor, lo que eran los actos, yo mismo me sentía como que podía cambiar el mundo. Tal cual. Además, era joven. Sí, sí, sí. Y tuve la suerte de vivir estos 40 años y hoy creo que la gran deuda de la democracia es justamente que hemos perdido ciertos valores, muchos valores del respeto, especialmente en los jóvenes, no en todos, porque hay muy buenos jóvenes y gente que sigue trabajando, pero se han perdido valores, por ejemplo, de esfuerzo. El esfuerzo, es que el presidente haya dicho un día que el mérito no es importante, eso no se puede entender. Sí, por ahí comparándolo con la meritocracia, que son como dos visiones distintas de llegar. Ciudadano, bueno, pero a lo mejor lo entendés vos y yo, yo porque tengo política y vos porque sos periodista, pero la enorme mayoría de la gente no lo entiende. Lo digo como ejemplo, podría buscar otros. Me parece que ese es el mayor defecto y deuda que tiene la democracia hoy. Entonces, me parece que tenemos que ir trabajando, enseñar de la cultura del esfuerzo, del respeto, de estudiar, de trabajar, de respetar la Constitución. Si la Constitución es clarita, dice que vos podés hacer lo que quieras mientras no ofendan la moral pública ni a terceros. Sí. En tu casa podés hacer lo que vos quieras. Querés emborracharte, querés drogarte, querés... no sé. Aunque no lo recomendamos. Aunque no lo recomendamos, por supuesto. Pero lean por favor la Constitución Nacional. Sí, también la deuda de la democracia es tantas rupturas en la sociedad con tantas situaciones extremas que hemos vivido. En la banquina siempre queda mucha gente. Y esa es a la gente que hay que recuperar, porque... Y esa responsabilidad es de los políticos. Exactamente. Totalmente de quienes gobiernan. Exactamente. Sí. Exactamente. Porque a veces uno puede... Bueno, mira, los cambios, vos mirá la historia para atrás, son lentos, llevan generaciones. Yo creo que tenemos consecuencias del 2001 todavía. Pero por supuesto, sí, o de antes. Pero del 2001 seguro. Sí. En ciertas prácticas de políticas, cómo se ejecutan y por qué la sociedad tiene ciertas herramientas, es la salida del 2001 que fue tremendo. Alfonsín también decía, mucho más importante que la riqueza de los suelos, mucho más importante que la riqueza de los mares, mucho más importante que la riqueza de la montaña es la riqueza intelectual del pueblo. Y si no, mirá a Israel o Japón. Sin duda hay que ir por ahí. Y el cambio va a llevar muchos años. Totalmente. Pero no hay que perder de vista eso. Yo no lo voy a ver, obviamente, porque bueno, yo creo que ojalá lo vean ustedes cuando tengan los bigotes muy blancos, pero va a llevar mucho tiempo. Y hay que tener mucha paciencia, empatía, tolerancia, aguantarnos cuando otro nos dice algo totalmente distinto a lo que pensamos nosotros. Tenemos que tener la visión de comprenderle a esa persona, porque por algo lo dice, por algo lo dice. A lo mejor es uno, como decía vos, de los que se quedó en la banquina, ¿viste? Y no tuvo la oportunidad de aprender lo básico. Lo básico es saber que vivimos en una sociedad donde hay normas, donde hay reglas que debemos respetar. Jorge, bueno, ya fuimos entrando al clima político, veremos qué pasa en los próximos días. Por ahora de ustedes anuncios no va a haber entonces, van a esperar un poco. Yo creo que sí. Un poquito vamos a esperar. Y van a ver si pueden charlar con la otra línea, digamos. Sí, por supuesto. Sí. Pero eso no va a revertir que haya dos listas. Es muy probable, por lo que yo veo como viene la mano, no creo. Seguramente es muy probable que haya paso. Gracias por haber venido. Se va a determinar cómo termina la cosa. La posibilidad de elegir. Sí. Bueno, les agradezco mucho que me hayan dado esta oportunidad. Como siempre, me atienden tan bien y son muy amables. Gracias.